que sea. Néstor no se murió. Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Tres minutitos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Se escucha esto? No, no se escucha nada. Ahí está. Escuchame, pasámelo de vuelta, que recién me acabo de sentar. Por favor. Ahí está, vamos. Esa. Ahí está. Esa. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. Es bastante, se nota que es bueno. Es buenito, Roberto, es buenito. La misma de siempre, Sí. qué linda que está. Ay, abrigada con gorro. ¿Está con gorro? Gorro, guante. Oh, está fatal. Qué lindos son los guantes. Oh, sí, eso que... Dios me libre semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento. Bueno, se llevó a la fonda buitre. Sí, que se vaya Sí, volando. sí. Mil besos. ¿Cuánto cotizan en estos tiempos, verdad? ¿Aceptarán besos En vez de dólares. en el fondo de la jueza? Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis y la reflexión. La buena música y también todo el humor de que dispongamos, pues estamos convencidos de que las batallas sucedan con alegría o están perdidas de antemano. Jornada un tanto fresca, parecía la de ayer en ese sentido hasta ahora, vamos a ampliar en cualquier momento, pero lo cierto es que la gran noticia del día está vinculada a este fallo de la justicia neoyorquina que le da a un fondo buitre la potestad sobre el 51% de las acciones de nuestra petrolera de bandera, ¿no? Que es YPF. Así que vamos a estar por lo menos buena parte del programa dedicados a este tema, pero no nos vamos a olvidar ni de Iguacel, ¿se acuerdan, no? El denunciante de la causa Vialidad, que también tiene unos negocios ahí en YPF. En un ratito lo vamos a estar ampliando seguro. Y por supuesto, vamos a estar metiéndonos en lo que ocurre con el LOFRO, no solamente en la Argentina, sino en la región. En Ecuador, un nuevo fallo en contra del ex vicepresidente Rafael Correa repone la vigencia de esta doctrina para explicar lo que sucede con los poderes judiciales colonizados por las corporaciones, ¿no? Volviendo al tema de YPF y cortito, porque recién estábamos escuchando una pero muy interesante nota de Pablo González, ¿no? Que fue el presidente de YPF en su momento, y que creo que es una jugada de altísimo vuelo, donde hay un detalle que quizá no es menor, ¿no? El procurador general, designado por Javier Gerardo Milei, era socio del estudio que fue testigo en favor del fondo Bulford. ¿No? Digo, estamos de algún modo con funcionarios que están de los dos lados del mostrador. Digo, porque capaz que así se entiende mejor por qué andaba con un mameluco de YPF el presidente el otro día. ¿Sí? Esta es una operación de altísimo vuelo que tiene que ver, claro está, con un poder que es el poder financiero. Lo describía muy bien Cristina en un audio que después también vamos a hacerles escuchar. Pero ojo, porque acá se está jugando algo más que un juicio en un tribunal internacional desfavorable para la República Argentina.
Están pidiendo que una ley soberana de nuestro país se abra para negociar con un fondo buitre, nada más y nada menos que el futuro de la Argentina, de sus provincias, su autoabastecimiento energético, y me parece que no hay como demasiado registro en cierta dirigencia. Yo siempre digo cierta dirigencia, entiéndanse que hablo de aquellos que son el hoy oficialismo y el hoy paraoficialismo, ¿tá? Y no es casual tampoco que esto surja en un contexto que es el electoral, donde nada más y nada menos Axel Kicillof, que jugó un papel clave en la lucha contra los buitres y también en la expropiación de YPF, es o va a ser el encargado de armar, como viene haciendo, el diseño electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que todo esto de algún modo se encadena, se eslabona y termina constituyendo una misma escena donde algunos estamos de un lado, pintados de celeste y blanco, y otros están de rodillas. Bueno, dicho esto, ahora sí, como todos los días, quiero saludar a esta que es una verdadera gloria del broadcasting, la radio argentina. Le debe por lo menos la mitad de su historia. Sí. Y ahora está escribiendo una nueva historia, que es la historia del streaming. En este caso voy a presentar una vez más, con mucho orgullo, y con toda la conciencia de lo que eso significa, a Florencia Ibáñez. Pero qué placer, Roberto, que soy afortunada, le digo, en medio de todo lo que nos pasa, llego aquí, encuentro mi lugar, mi tesoro para sentirme querida, valorada. Qué importante, y por los compañeros. Así que, Roberto, gracias, pero quiero contarte que es cierto que hace un frío de locos. Te quiero contar que acá en la ciudad de Buenos Aires hay en este momento una sensación térmica de menos 2 grados. Así que aquel que está pensando en salir acá por la ciudad, tomarse los bondis, todo eso, de verdad, muy, muy, muy abrigados. Y tengamos en cuenta que a lo largo de la jornada vamos a tener una máxima de solo 9 grados. 9 grados. Como máximo. Así extraños son 9 grados. Esos 9. Sí, es verdad, sí. Rápidamente te cuento que, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, en este momento la sensación térmica es de menos 4. Hace mucho frío de verdad. En muchas provincias se han suspendido las clases, viste, por la ola polar. Vienen días de mucho frío, va a seguir igual, pero ahora voy a pasar rápidamente al calor que nos da el Aleph, que todos los días nos regala un libro a alguno de nuestros amigos oyentes. Qué lindo. Hoy estamos obsequiando Prensa Popular y Revolucionaria Argentina, 1955-1975. Hola, puchadito. De Quito Burgos, pero está buenísimo esto. Ese me lo quiero ganar. Pero te anoto. Ese me lo quiero ganar. Te anoto como Roberto de a Cintia la ponemos. Sí, Cintia de Zona Norte. Qué buen libro de Quito Burgos. Prensa Popular y Revolucionaria Argentina. Mirá, en la época de, ¿qué se llamaba? La Resistencia, ¿no? Claro, Resistencia Peronista. Un incunable. Un incunable, realmente. Gran libro de la Aleph. Sorteo federal, recuerden, en toda la Argentina, no importa la temperatura que haga, va a haber un beneficiario, una beneficiaria, un ganador, una ganadora, en cualquier rincón del país de este libro. Gracias siempre a la librería de Aleph. Divino. Comenzamos, Roberto, el segundo semestre del año hoy, tengámoslo en cuenta, viene la segunda parte del año y vamos a seguir con Nutrionvita este viernes. Recuerden que en nuestro programa, en Caballero de Día, sale un voucher por 50.000 pesos para que elijas todo lo rico que tienen ahí Sonia y Rubén. Aceitunas, pasas, no sé, frutos secos, harinas especiales para hacer fainá, para hacer tortas, para hacer chipá, lo que te guste. Las famosas aceitunas. Oh, quiero conocerlas esas, las que haces sanguchito. Las famosas aceitunas. Sí, Roberto. Cita con las aceitunas. Totalmente, con la salmuera de las Salinas Grandes. Oh, esas que dice Rinconet que tenés un poco acumuladas en tu casa. El fondo Burford, antes de ir por Vaca Muerta y por YPF, pensó en ir por las aceitunas de Nutrionvita. Menos mal que las guardaste clandestinamente. Sí, no, Sonia y Rubén están atentos moviendo la mercadería. Y Sonia y Rubén esperan tu mensaje para participar este viernes. Tenés que escribirles a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Nuestro WhatsApp para toda esta mañana. Agendalo, es muy importante para nosotros escuchar tu voz, de en qué lugar estás, qué estás haciendo, cómo te sentís. 11 32 000 530.
11 32 000 530. Muy bien, ¿eh? Dicho esto, Roberto, todo tuyo. Yo imagino ya se deben acordar, ¿no? Del 11 32 000 530. Tantas veces que lo decimos se deben acordar. Sí. Estaba pensando también si esta noticia de el fondo buitre beneficiado por el fallo neoyorquino no tiene algún tipo de relación también con la prisión y con la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, el escenario político que se abre a partir de esta proscripción es un escenario favorable a la colonización, ¿no? Sobre todo cuando tenés una clase política tan subordinada, a esos lugares. Yo haría la lista y divulgaría la lista de lo que fueron el otro día al 4 de julio, pero esa lista no sería nada comparada con diputados y senadores que levantan la manito a veces para votarle las cosas al imperio. Así que yo te diría que estemos atentos a lo que vaya a suceder, porque en un juego de manos, ahora que el JP Morgan dice, che, desarmemos todo y vayámonos, capaz que nos quedamos sin YPF. Estábamos mirando a ISA así de costado y capaz que nos quedamos directamente sin YPF. Ahora uno dice, bueno, qué sé yo, YPF, no, te quedás sin la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo y te quedás también sin la soberanía energética para Argentina. Estás pagando cara nafta, bueno, imagínatela para pagarle el doble, ¿no? Esto para los que tienen una mirada un poquito no tan dogmática, sino a veces un tanto más flexible sobre la realidad, ¿no? Uh-huh. Aún aquellos que viven en una especie de heterodoxia en relación a las cosas, bueno, la verdad es que este fallo es muy malo para los argentinos y las argentinas, sobre todo e incluso aquellos que votaron a Milei. Señor Marco Cittadini, gran periodista. ¿Cómo vamos? Ayer me decían, che, qué gran periodista que es Cittadini. Sí, claro. Un loco. Cierto. No, la gente por la calle. Ah, bueno. La gente por la calle. Es creíble. Es Yo digo, un jugador de toda la cancha. Muy bien. Ahí está. Cuando tiene que hacer goles los hace, cuando tiene que evitarlo los evita. Cuando está en el medio distribuye el juego como bochín. Señor, lindo la ropa de invierno. ¿Viste qué lindo? Mirá los dos, pero vos también, está muy el otro día lo miraba todo, por la televisión. Qué lindo que está Marquitos. Sí. Viste, Marquitos es un galán. Me mirabas en un contexto muy particular, pero bueno. Estabas al lado del gallego. Al lado del gallego. Es un Roger Moore. Es un actor, ¿se acuerdan de Roger? Sí, claro, cómo olvidarlo. Es un actor así. El santo. De chic, el santo, un delón. El santo, a veces uno es un Mira, santo. hoy ya es viejo Brad Pitt, así que imagínate Roger No me toquen a Brad Pitt, se los pido por 62 favor. años tiene Brad Pitt. 62 años. Está impecable. Igual esto Qué cosa. ya está, viste, esto de viejo, no viejo, ya todo el mundo. Lo viejo funciona. Todo el mundo es joven ya. Pero claro, todo el mundo, sí, todo el mundo. Lo viejo para Brad Pitt, funciona y por Roger supuesto. Moore está mejor que nunca. Salvo que tenga una enfermedad así como muy joven. Pero si no, todo el mundo es joven. Ahí está. Tenés razón. Estamos en eso. Bueno, hay mucha información por supuesto, con el fallo Qué conmoción, ¿no? Sí, y sobre todo qué rapidez del gobierno para ponerse del lado de los fondos buitre, ¿no? Está bueno, bien. o Puso sea, un procurador que venía de un claro, estudio que claro. trabajaba para los buitres. Es muy bueno lo que vos decís, porque lo que vos revelás, porque esto va más allá de solo la postura ideológica. Hay intereses detrás de este asunto, ¿no? Claro. Si no, digo, porque muchas veces uno dice, bueno, pero estos tipos se despiertan todos los días diciendo, ¿cómo voy a hacerles daño a los argentinos? Y uno diría, no, hay, por supuesto, un vidrio esmerilado ideológico en el medio, pero también hay negocios. Por eso es importante señalar las dos cosas, ¿no? Yo te digo, la expropiación de YPF no hay que medirla por lo que hoy valen sus acciones, porque lo que le hizo ahorrar a la sociedad argentina YPF de que ha sido estatizada en la mitad más uno de sus acciones, ¿no? Es infinitamente más de lo que Argentina pagó en su momento. Es más, Javier Milei debería todos los días decirle gracias, Cristina Kirchner, gracias a Axel Kicillof también, en todo caso, por el rol que le tocó, porque la verdad es que sin lo que se hizo en YPF desde que fue recuperada para el Estado Nacional, lo que está haciendo con el carry trade Milei y el modo en el que se está sosteniendo la Argentina a pesar de la locura que están haciendo, no sucedería. Digo, esos dólares ayudan a que la Argentina se pueda sostener a pesar del daño que se está infligiendo todos los días a los argentinos. Ayer escuché un tal Sarabia Frías. Yo me acuerdo cuando era, creo que el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Él era el procurador. Nos burlábamos mucho de él por el apellido, Sarabia Frías, ¿no? Que era... Sí. Pensá que veníamos de un procurador que había sido no sé, gente un poco más, ¿cómo decirlo?, con una perspectiva más nacional y popular. Y de golpe estábamos con el macrismo.
Pero bueno, lo llevó Pañi. Ujú. Y el tipo dio una explicación dentro del mundo, su cabeza funciona como quiere que el mundo financiero funcione, ¿no? Pero de todos modos el tipo dio una línea por la cual entender que lo que se pretende o que pretenden este fondo buitre con este fallo, que es un fallo que debe salir millones de mangos, ¿no? Pero es un fallo, es que se reabra una ley que impide, digamos, que se queden con el 51% de las acciones, digamos. O sea, tiene que haber una mayoría grabada en el Congreso, etcétera, etcétera. Y ver a un tipo de la derecha que intenta defender una postura nacional, te das cuenta por qué la derecha argentina es tan débil en materia de soberanía. ¿Entendés? Porque los tipos tienen una cabeza construida en el mundo de los negocios. Y no necesariamente el mundo de los negocios están las antípodas del mundo de la política, pero a veces no son coincidentes. Sí. ¿Sí? Entonces, algo puede ser, desde el punto de vista de los negocios, visto de una manera, y desde el punto de vista de la política puede ser visto de modo totalmente contrario, porque la Argentina claramente es perjudicada con este fondo. Entonces hay que defender la postura argentina, no hay que defender la postura de un fondo buitre. Me parece, digo, de base, yo diría que ahora, debería ser un tema a tener presente, ¿no? Sí, ahora, desde el tuit de Milei hasta las declaraciones de Spert, uno podría quedarse en, están haciendo política pequeña, política de campaña. Están haciendo un poco más, se están poniendo del lado del fallo. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo le crees a Milei que van a ir a apelar con la enjundia que tienen que hacerlo si están de acuerdo? Por lo que escribe en el tuit parece que estuviera de acuerdo con el fallo. Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esto. Está en línea nuestro especialista en energía, ¿no? Y quería abrir con él, Federico Basualdo, para entender modos posibles de lectura de este fallo, que sin duda es un fallo malo para la Argentina, pero bueno, ¿por qué sería un mal fallo? Fede, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí con todo el equipo de Caballero de Día. ¿Cómo estás? Hola Roberto, buen día para vos, para toda la audiencia y también para el equipo. Bien, acá estamos, una mañana fría. Una mañana un tanto fresca, pero con una noticia caliente, ¿no? Tiene que ver nada más y nada menos con este fallo de la justicia neoyorquina que apunta a YPF. ¿Cuál es la lectura que vos haces de esta noticia? Bueno, como ustedes hablaban, es un proceso que se inicia ya en 2015, cuando este fondo buitre encabeza la demanda contra la Argentina, en ese momento también contra YPF, en función de la recuperación de YPF que se decidió en el 2012. A ver, hay una lectura, digamos, podemos hacer un seguimiento del proceso que se inició con esa demanda de 2015, también de el papel de las familias Eskenazi en todo esto, de si el fondo buitre es Eskenazi, no es Eskenazi. Pero bueno, en este contexto político, como bien vos decías, Roberto, hace un rato, el fallo adquiere otro sentido en función de lo que está en juego. Uh-huh. Es nada más y nada menos que la principal empresa petrolera de la Argentina, que se recuperó, a partir de la cual se logró desarrollar Vaca Muerta, se logró acomodar la economía desde el sector energético en relación a abandonar el déficit energético y pensar en las exportaciones, con un gobierno que ha declarado ya desde el día 1 que es anti-argentino. Entonces, con una excusa como la que hoy presta la justicia de Nueva York en relación a la demanda de que la Argentina entregue el 51% de las acciones a los fondos buitres, se abre un escenario nuevo en donde es clave ver cómo se va a manejar el gobierno en el marco de este litigio. Obviamente este litigio tiene el origen en la recuperación de YPF, fue una decisión soberana que se hizo por ley, que claramente está por sobre los estatutos de la empresa, pero no solamente sobre los estatutos que marcaban, o sea, la demanda es que solo a Repsol se le dio una indemnización por la expropiación y no se le ofreció al resto de los accionistas privados la posibilidad de comprarle las acciones en el marco de la expropiación.
La realidad es que se acordó con Repsol y se avanzó. Argentina no estaba obligada a ofrecer la compra de acciones al resto de los accionistas privados. Sí, en el estatuto se establecía que esta situación debería darse cuando se produce la compra, no la expropiación. Y esto no es una diferencia semántica, porque atrás de la diferencia semántica lo que hay es una decisión de negocio contra una decisión soberana de recuperar una empresa estratégica que venía ya en un garrotero de vaciamiento por parte de los accionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy estamos en un escenario en donde hay que seguir con mucho cuidado qué va a hacer el gobierno en frente a esta decisión de la jueza de primera instancia, Loreta Presca, porque la decisión de fallar en contra de la Argentina, esta jueza ya la tomó en 2023. Claro. En el 2024 Argentina apela esa decisión, y hoy Loreta Presca lo que hace es apelar a un derecho privado de la justicia norteamericana, en donde en el marco de una demanda de indemnización se puede establecer que se pague esa indemnización en tanto se resuelva la apelación. Ese sería el detalle técnico. Es que ahí también y está planteada una controversia de carácter judicial. Ahora, ayer estaba escuchando a un personaje que era entrevistado en varios canales, que se llama Maril de apellido, Sebastián Maril, creo que es un especialista en litigios internacionales, y él decía, bueno, esto no es tan grave para Argentina, tienen que abrir, ¿no? Algo así como, tienen que abrir la ley soberana y iniciar negociaciones con el fondo para decirle, te vamos a pagar tanto. Yo creo que el fondo, este fondo buitre aceptaría entre un 50 y un 60% del total, no hace falta que le paguen ni con YPF ni el total de la deuda. ¿Vos crees que de fondo hay así un movimiento especulativo o en realidad van por los recursos? ¿No? Digo, o van por la plata o van por los recursos o por las dos cosas. Bueno, primero, la Argentina siempre dijo en el marco de este litigio que no va a pagar nada porque está en total de su derecho soberano de expropiar una empresa, y eso está por sobre el estatuto, en este caso de YPF. Segundo, claramente hay un componente especulativo. Estos fondos buitres se mueven de esta manera, buscando la oportunidad, el negocio, digamos, la rapiña en el negocio financiero, jurídico, legal, digamos. En tercer lugar, buscan donde hay, ¿sí? Y ahí entra también la mirada geopolítica, en el sentido que los recursos que hoy posee la Argentina son recursos estratégicos para el sector a nivel mundial, para la economía mundial. Eso por un lado. Y por otro lado, son potencialmente plataforma para el desarrollo de la economía argentina, lo cual son dos elementos que se miran en la geopolítica, y en este caso se miran desde Estados Unidos con un detalle pormenorizado, ¿no? Los recursos y la capacidad que esos recursos garantizan potencialmente para el desarrollo de la economía argentina. Ustedes saben que, bueno, siempre la economía, el desarrollo y la consolidación de nuestra economía fue boicoteada por distintos intereses internacionales. Bueno, este sería un elemento a considerar también en este marco, ¿no? Claro. Federico, ¿cómo andas? Marcos Citadini te saluda. Te pregunto en ese sentido, porque vos decías hay que prestar mucha atención a lo que hace el gobierno, y casi que utilizo los mismos términos que planteaba Roberto para los fondos buitres, los pienso en relación con el gobierno. ¿Eso es por negocios o por lo ideológico, que hay que mirar qué hace el gobierno? Bueno, yo creo que el primer punto es ver qué hace el gobierno en relación a esta demanda, si cambia o no la postura histórica que tiene la República Argentina en la intervención en el marco de esta demanda. Esto quiere decir, si cambia la postura de decir, nosotros ejercimos un derecho soberano, no tenemos nada que negociar y no tenemos nada que pagar. Y en ese sentido, retomar un poco lo que decía Roberto, de este especialista que hablaba Maril, sí. Maril, bueno, si toma la postura que este especialista propone, bueno, es un cambio rotundo en relación al posicionamiento
de la Argentina frente a este conflicto, y abre la posibilidad de que no solamente en este caso Argentina termine pagando el 50, el 100, el 10%, Sí, lo que sea. sino sienta un antecedente para el futuro, ¿no? Claro, Un antecedente claro. que lesiona la soberanía argentina. Fede, ¿es descabellado pensar que hay un intento, una operatoria de privatización encubierta o de reprivatización encubierta? Bueno, no sé, es un escenario abierto, o sea, hoy no hay no aparece explícitamente un plan de reprivatización de YPF. Creo que con este gobierno todo es posible en ese sentido, sobre todo considerando el desarrollo de la empresa nacional en estos últimos años y la potencialidad que tiene. En algunos desarrollos de infraestructura vimos ya cómo originalmente durante el gobierno anterior fueron planteados como propios de YPF para darle autonomía y envergadura a la empresa, y hoy están metidos toda la industria, restándole poder y capacidad a la empresa estatal. Creo que en algún punto ese proceso se produce en infraestructura. Hay que ver si avanza en el capital accionario, ¿no?, del holding. Esta sería una oportunidad, o sea, sería una buena excusa cambiar el posicionamiento de la Argentina respecto al conflicto y como consecuencia de eso argumentar que se necesita vender una porción accionaria de la empresa para pagarla al fondo buitre, qué sé yo. Esas son hipótesis, ¿no? Hay algo, viste, que históricamente para inquietarnos, yo me acuerdo del 2001 para acá, por lo menos de los programas que tenía Daniel Haddad, que hicieron un poco famoso el riesgo país, viste, acuerdas que el riesgo país marcaba una temperatura que de algún modo u otro también expresaba el grado de sostenibilidad de la política de gobierno, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? En función de la lógica de los mercados o de la visión de los mercados. Ahora, lo que detecté es que se plantea que todos los días Argentina tiene que pagar un monto X como intereses por no pagar el fallo de la jueza Presca. Digo, me da la impresión de que vamos a ir lentamente en el sistema mediático a un registro cotidiano de lo que se le adeuda a este fondo en función del fallo, digamos, ¿no? ¿Vos creés que va a haber intereses aquí locales tratando de que Argentina de algún modo acepte los atajos que proponen, en este caso, un fondo buitre como Woolford? Lo vi hoy en las tapas de los diarios, este nuevo concepto de la responsabilidad de Cristina y Kicillof y la responsabilidad de Milei, repartiéndose la carga de una decisión estratégica de recuperar la empresa nacional de energía como la que tomó Cristina, comparándola con el gobierno actual y estos intereses que están corriendo. Bueno, se abre ese juego. Creo que vamos a un escenario, por eso decía antes, en donde hoy el gobierno tiene una definición estratégica respecto a cómo manejar esto. Claramente hay intereses que van a intentar forzar un cambio de posicionamiento de la Argentina. Hay que ver, la reacción fue criticar a la decisión y reafirmar que van a apelar. La realidad es que eso ya se apeló y está en una instancia de apelación. Bueno, tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Fede, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos en la mañana de la Radio de las Madres. Muchas gracias, un fuerte abrazo para vos y el equipo. Federico Basualdo, nuestro especialista en energía, ex subsecretario de Energía de la Nación, Energía Eléctrica de la Nación, un capo en estos asuntos y estos temas, y un tema que yo creo que de ahora en más vamos a tener que convivir con él, porque hemos visto cómo operan los fondos buitres, hemos visto también lo que los fondos buitres han logrado con aquella que se les plantó en su momento y lo fue a denunciar incluso ante Naciones Unidas. Estamos hablando de uno de los poderes transnacionales quizá más potentes, un buffet, en este caso Woolford, compra quiebras, compra demandas y las lleva adelante en tribunales que obviamente tienen posturas amigables a los mercados. Les quiero dar el nombre porque no quiero pasar de acá. Anoten este nombre: Santiago Castro Videla. Santiago Castro Videla es el actual procurador del Tesoro. Es un hombre que trabajó en el buffet de un tal Bianchi, que declaró en favor
del fondo Woolford en este juicio que lleva adelante Presca en los Estados Unidos. ¿Estamos conviviendo con el enemigo? Esa es una de las preguntas, ¿no? Algunos dicen que era pariente del ex dictador, yo no lo sé. Hay varias publicaciones que señalan eso, la verdad es que no lo sé. Tampoco sé si eso sería lo más grave que tiene a esta altura del partido, ¿no? Es tan grave lo que ocurre que lo tuvieron que, de algún modo, resolver, y el que opera o el que trabaja es el subprocurador en estos temas. Es un absurdo, porque el procurador y el subprocurador forman parte de una unidad, digamos. Uno no supone que el procurador del Tesoro va a decir una cosa y el subprocurador va a decir una en contrario, ¿no? Pero bueno, le dimos la Procuración del Tesoro, que es la jefatura de todos los abogados del Estado, para que litiguen estos casos nada más y nada menos que a los enemigos de la Argentina. Bueno, las consecuencias están a la vista, con lo cual yo me supongo, Marquitos, que esto no es, y lo abro en la mesa, Nati también, esto no es una jugada azarosa, es algo que, como bien decía recién Fede, desde 2015 se viene construyendo como posibilidad. ¿De qué modo aquella jugada brillante que tuvo que ver con la expropiación, la recuperación de la soberanía energética, el alineamiento de todas las provincias, de todos los intereses provinciales en función del recurso, se desarmaba y de algún modo los mercados eran nuevamente beneficiados con algún tipo de operatoria de estas características? Creo que lo intentó Macri, lo intentó y ahora lo está intentando Javier Gerardo Milei. Usted sabe que en la época de Macri, el procurador del Tesoro también fue a instancia de Pepín Rodríguez Simón, que la Argentina tomó como bufé de abogados para defender sus posturas a un bufé de abogados que también era de este mismo fondo, del fondo buitre. O sea, la derecha en la Argentina tiene un plan para YPF y ese plan no es garantizar la soberanía. Imagínense la reprivatización de YPF. Imagínense hoy que el gas viene mezclado con aire, poca presión, no funciona, que están paradas las obras en gasoducto. Imagínense si se reprivatiza YPF. Lo que sería de acá más, por ejemplo, inviernos tan crudos como este, ¿no? Imagínense lo que puede pasar con la nafta, con el costo de la logística en la Argentina, ¿no? Porque hoy vos ves y es un litro de nafta más o menos, digamos, $1, más o menos $1. No es en todo el país, no es homogéneo el precio desde ya. Pero hoy tenés una estructura de costos que es más o menos garantizable desde el punto de vista de la soberanía hidrocarburífera que tiene la Argentina desde la expropiación de YPF. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si eso se rompe? Yo no sé cómo despertar la conciencia en relación a estas cuestiones, ¿no? Pues me da la impresión de que lo que ha ocurrido, está ocurriendo en tiempo real, bueno, nos pone en una situación de aceptar la neocolonia o resistirla, digamos, ¿no? Me parece que ese es el punto. Yo creo que acá hay algo que explica, entre otras cosas, también por qué Cristina está presa. Que no es solamente porque los jueces de la Corte son malos, sino porque hay intereses acá atrás, ¿no? Y si uno se fija, ¿quién fue la que más batalló contra los fondos buitres? Esa es Cristina. Y Cristina está hoy en una condición que obviamente permite que surjan otras representaciones que quizá tienen ideas distintas a las de Cristina y más favorables, ¿no? a esto. Pero bueno, 35 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, nos vamos a una breve tanda. Cuando regresamos, esto sigue hasta las 10. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada.
Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. Corazón. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados. Levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por Alternativa. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Estamos escuchando a Celeste Carballo, ¿no? Querido Coronel Pringles. Lo voy a desafiar, a ver si alguno sabe más o menos cuánto mide la Ruta 3. La Ruta 3 mucho. 3.079 kilómetros. Sí. Todos Cuando dije mucho quise decir. En este momento todos poseados. Todos te iba a decir, estaba leyendo que hasta los diarios que son de la oposición nuestra dicen que está fatal la Ruta 3, peligrosa está. Y vos no sabía esto, te lo hago cortito. No solamente cruza parte de la provincia de Buenos Aires, sino que llega hasta la Antártida e islas del Atlántico Sur. Está difícil para ir sin cadena, ¿no? Sí, pero qué maravilla esta ruta. Estaba viendo, es una maravilla cómo une, y bueno, está allí Coronel Pringles, lo que Alberdi al fondo. cantaba, Claro. lo que cantaba nuestra Celeste Carballo. Muy bien. Saludamos a Cañuelas, a Monte, a Las Flores, a Zulo, La Barría, Benito Juárez, todo por donde pasa en la provincia la Ruta 3, Tres Arroyos, Bahía Blanca. ¿Qué será de la vida de Celeste Carballo? ¿Sigue tocando, digamos, no? Suponemos que sí. Hace mucho que no se la ve, pero... Se había dedicado a hacer canciones para lo sustentable. Estaba muy enojada con el mundo. ¿Enojada con el mundo? Bueno. ¿Por qué? No, pero ¿Por qué, con che? todo lo ecológico. Había hecho canciones así diciendo que la basura estaba todo mal ahí donde ella vive, por Castelar vivía. Ah, mira. Hizo todo un disco así muy interesante. Un disco enfocado a esos temas. Bueno, sí. Muy bien. La quiero presentar a la doctora Salvo, que hoy nos trae un expediente abierto. Un expediente abierto. Cuéntenos algo, de qué va a hablar hoy un ratito. Bueno, vamos a hablar de la otra, digamos, el espejo real de la causa vialidad. Porque Javier Iguacel tiene una causa penal abierta por investigación de fondos que no utilizó entre el 2017 y el 2019. Recordemos que Iguacel fue director de la Agencia Nacional de Vialidad. Fondos que actualmente alcanzan 100 mil millones, ¿sí? ¿De pesos? De pesos. Mira. Y no solamente que no hizo las obras, sino que vaya a saber dónde están. Esa causa penal, ya te lo voy anticipando, Roberto, tiene el mismo juez y el mismo fiscal que tuvo la causa vialidad. Pero tiene otro destinatario, en este caso Iguacel. Y otra velocidad, me imagino. Otra velocidad, no está siendo investigado, se hacen los otarios, los jueces de Comodoro Pi, y es una evidencia, un síntoma de este código penal especial para Cristina Fernández de Kirchner. Ya profundizamos, no se pierdan esta... Bueno, no es una novela, o si sería una novela, es una novela de terror, pero bueno, es un expediente abierto que está un poco a la retranca. Vamos a ver si lo agilizamos un poco. Señor Marcos Cittadini, ¿le metemos? Muy bien, claro que sí. ¿Te parece que arranquemos por donde dejamos? Porque charlamos con Federico Basualdo acerca de, este fallo de la jueza buitre, de la jueza que favorece claramente a los fondos buitre, y por supuesto en la Argentina también hay de esos. José Luis Esper, si no se pierde inauguración, mira si se va a perder pegarle sobre todo a Axel Kicillof, porque en provincia de Buenos Aires es donde él tiene centradas sus expectativas de ganar en octubre, ¿no? Por ahora es el primer candidato, por lo menos nombrado por el propio Milei como primer candidato a diputado nacional para las elecciones de octubre. Vamos a escucharlo hablando acerca del fallo. Kicillof, con este fallo que tuvimos hoy en contra de la jueza Presca, ¿no? O sea, somos conscientes de que cuando se expropió YPF con el 51%, el argumento del kirchnerismo en aquel momento, 2012, si no me equivoco, era recuperamos YPF, y hoy estamos perdiendo lo mismo que decían recuperar a mano los fondos buitres. Pues cuidado. 16 mil millones de dólares. Sí, que además, eso es otro tema. Pero acá nos dijeron hace 13 años que era recuperar YPF para todos los argentinos. Hoy se lo estamos entregando a los fondos buitres con este fallo. Y después viene la plata. La mitad de YPF, que es lo que tiene el Estado Nacional, no tiene más, vale 6 mil millones de dólares. El fallo es por 16. O sea, ¿cómo lo vamos a pagar? Ahí estaba entonces José Luis Esper, de nuevo, aprovechando para hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. Hoy a las 6 de la tarde hay un tuit muy interesante de Axel Kicillof, es extenso y tiene buenos datos, pero también tiene ahí un ida y vuelta con el presidente, después de que por supuesto lo haya insultado nuevamente en términos personales Javier Milei, pero a las 6 de la tarde va a
dar una conferencia de prensa hablando exactamente de esto, directamente de esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que bueno, prometió lo mismo que prometió Milei en realidad, que el gobierno va a apelar el fallo de esta jueza. El tema, de nuevo, es que antes de decir que van a apelar, le dan la razón a la jueza. Es llamativo, ¿no? Vamos a escuchar justamente a Francos. El Estado Nacional, como bien dice el presidente, este gobierno va a utilizar todos los recursos para apelar. De hecho, la sentencia de fondo, la que condena a los 16.000 millones, está apelada. Recuerdo, 15 millones de compra de los derechos, 16.100 millones, 16.100 millones más intereses, la condena. Pero tarde o temprano va a tener que pagarlo el Estado. No, a ver, el gobierno va a apelar en todas las instancias, porque hay una apelación de fondo y hay una apelación de fondo contra una sentencia que no tiene efecto suspensivo, o sea que se sigue ejecutando, la ejecutan, y cómo la ejecuta es la prenda contra YPF. Y va a apelar esta decisión de la jueza Presca también de pedirle a la Argentina que le dé todas las acciones de YPF. Bien, la apelación continúa, me parece, porque... No tiene efecto suspensivo la apelación, como en la Argentina. Allá un fallo de primera instancia entiendo que es ejecutable. Hay que ver, digamos, ¿no? Todo esto tiene una esfera que es también política, no exclusivamente judicial. Pero mientras no se ejecuta, bueno, obviamente corren los intereses de los que antes hablábamos con Basualdo. Tal cual. Vamos a volver a escuchar a Esper porque Esper opina de todo. Bueno, está bien. Perdóneme. Ya vienen otros que dirán otras cosas. Me puse canillera. Pero Esper habla de Cristina Kirchner, porque cómo se la va a perder también. Si es un bocón siempre, imagínate. Escuchémoslo al diputado. Tuviste dulce. Sí, yo lo dije desde el primer momento. Tiene que ser cárcel común. ¿Cárcel común? Sí, porque no Cristina no va a respetar, no tiene decoro, entonces no va a respetar nunca nada. Así que me parece bien que Luciani y el fiscal Mola han insistido en cárcel común. No hay ningún impedimento. A ver, cuando vos estás condenado, cuando estás privado de la libertad, por default, la norma es que vos vas a una cárcel común. Tiene que haber muchos elementos para que haya una domiciliaria. O sea, lo normal es que vaya a cárcel común. Y no hay ningún elemento de lo que se tienen en cuenta cuando se hacen domiciliarias para el caso de Cristina. No hay ninguno. Bien, la tiene atada. No solo sabe de economía, a pesar de que la Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto, y él es el presidente de la Comisión de Presupuesto, sino que además sabe de qué es lo que sucede con las personas que son condenadas, ¿no? La verdad que la evidencia lo desmiente. La evidencia más básica. Está en la parte de, viste que él tiene un dicho que es cárcel o bala. Está en la parte de cárcel. Sí. Está en la parte de en cualquier momento va a pedir lo otro para por ahora está pidiendo la cárcel. Dale un tiempito. Después tiene la solución Sabaga Montiel también, ¿no? Para estas cosas. Sí. Dale un poquito de margen. Bueno, vamos a escuchar a Santiago Fraschini, economista, que en la vuelta completa hablaba de esta recomendación del JP Morgan a los inversores para que básicamente se vayan de la Argentina. La JP. Vos le vas a prestar a la Argentina, vos tenés dólares para prestarle a la Argentina, pero ves que el Banco Central no acumula reserva. El único que acumulan es deuda externa en dólares y que además tienen un déficit de cuenta corriente creciente y mucho más alto de lo que ellos esperaban. ¿Le vas a prestar dólares a la Argentina en esa situación? Bueno, es lo que le está diciendo, es lo que en parte está diciendo el JP Morgan. No solo está diciendo no presten en dólares, sino que váyanse. Que si tienen préstamos en pesos lo desarmen y compren dólares y se vayan de la Argentina. Es decir, está diciendo todo lo contrario. Y lo está diciendo el JP Morgan, es decir, uno de los fondos de inversión, banco internacional más importante del mundo. Bueno, ahí estaba, entonces, atento con lo que dice Fraschini. Y bueno, y sobre todo lo que te dice la JP Morgan, ¿no? Es la gloriosa JP Morgan. Bueno, ayer había una nueva reunión, un nuevo encuentro, una nueva audiencia entre el gobierno y los trabajadores del Garrahan. Bueno, volvió a ausentarse por segunda vez consecutiva, pero en realidad de las 3 veces que se encontraron, las 3 fueron un fracaso. Básicamente, ¿por qué? Bueno, básicamente porque la primera, que es en la única que efectivamente fueron, mandaron a funcionarios de tercera línea del propio hospital, ni siquiera del área de salud. Y en las otras 2 directamente no fueron. Ayer no fueron, hoy hay una asamblea, creo que a las 13 horas, en
en el aula magna de ahí del hospital también, para, bueno, obviamente decidir cómo se sigue, ¿no? Porque está muy complicado. Vamos a escuchar a Alejandro Lipkovich, uno de los representantes gremiales de los trabajadores del hospital, hablando del tema. Hoy teníamos una tercera audiencia que se supone que están pensadas para acercar algún tipo de diálogo o de propuesta para desarmar este conflicto, que es muy serio, y es la tercera vez que el gobierno no se presenta. A la primera se había presentado una delegación de tercera categoría del hospital, después tampoco el hospital envió funcionarios, es decir, no hay propuesta, no hay concurrencia a las audiencias, y lo que sí sigue habiendo es un ataque y una descalificación a los trabajadores del Garrahan. Bueno, esto que describe es efectivamente así, nosotros lo vimos, ¿no? Federico Sturzenegger volviendo con esta mentira de que hay más administrativos que médicos, no poniendo a los residentes dentro de la categoría de médicos. Es lo que han decidido hacer. Lo que decidieron hacer es seguir descalificando y no reunirse, no encontrar una solución. Uno puede decir que evidentemente hay un efecto buscado aquí, ¿no? Que es que se vea cuál va a ser la política real de este gobierno. Esto tiene otras consecuencias también, por ejemplo, en la industria. Hay un streaming que tiene un tiempito que se llama La Fábrica, donde en uno de sus programas reúnen a empresarios. Empresarios, por supuesto, de todo tipo. En este encuentro que había, en una mesa de empresarios, vamos a compartir dos porque son bastante interesantes. Uno es Dante Choi, el dueño de Peabody, ¿sí? Escuchen lo que dice Peabody, es una marca, ¿no? Heladera. Entre otras cosas. Electrodomésticos. Todos electrodomésticos en general. Bueno, miren lo que decía Dante Choi, el dueño de Peabody. Está bueno desregular, porque realmente Argentina estaba mañatada con todas las medidas, con toda la reglamentación, etcétera, que sumaba costos. Pero en este momento, lo que estamos viendo en otros sectores que está entrando cualquier cosa, o sea, sin seguridad eléctrica, sin eficiencia eléctrica, productos que son nocivos para la salud humana, no hay tan producto que no tiene aprobación INAR, que no tiene seguridad eléctrica IRAM, que no cumple con... Y tampoco el Estado no tiene poder de policía para poder regular, controlar eso. Entonces eso va en detrimento de los consumidores, porque los consumidores están accediendo a productos mucho más baratos, eso sí, pero no tiene control. Bueno, ahí está, entonces, una cosa que dice, que es interesante, digo, en todo caso para tener en cuenta. Lo primero es lo evidente, lo que tiene que ver con nuestra propia seguridad. Estamos hablando de alguien que fabrica electrodomésticos. Entonces, ¿qué es lo que está entrando en nuestro país en materia de cuestiones vinculadas a la electrónica y a los electrodomésticos que pueden ser, en todo caso, perniciosos para la salud o peligrosos o lo que fuera? Digo, hubo una campaña, por ejemplo, relacionada con la utilización de lamparitas de bajo consumo, y ahora entra cualquier lamparita. O las heladeras, digo, hay todo un trabajo en relación con estas que ahorran consumo, pero de repente te entra otra que no, y te la venden mucho más barata. Vos vas y la comprás porque decís es mucho más barata, pero después la factura de luz es impagable. Bueno, todo esto, más allá de la cuestión de la seguridad, esta es la cosa más evidente que denuncia el propio Choi. La segunda cosa menos evidente que él mismo plantea es quizá el reclamo sectorial no alcance, por esto que él mismo dice, porque él primero dice, estaba bueno que se desregulara, porque había un montón de cosas que había que sacarnos de encima. Claro, el problema es que el efecto de la desregulación es lo mismo que vos estás diciendo que es pernicioso. Una cosa y la otra quizá no convivan, no podés desregular y que además haya seguridad, que haya producción como corresponde. Bueno, es así. Bueno. Por eso quizá no hay que quedarse en la defensa de tu interés sectorial, sino pensar un poco más en general, ¿no? Es que ahí hay un tema. El señor sabe de hacer electrodomésticos, termos. Están muy buenos los termos para hacerlos. Son esos que se calientan, ¿viste? Que vienen con enchufe. Uh-huh. Sabe de eso. Después, el funcionamiento de un país tiene otro tipo de complejidades. Por ejemplo, la apertura de importaciones no es solamente, es un problema de seguridad para la gente, estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente de seguridad. Porque vos tenés, por ejemplo, el tema de Giorgalos, que ayer estaban cortando la Panamericana, los despidos, y sobre los despidos la baja salarial. Imagínate una empresa despidiendo y tener que ir a una paritaria.
La paritaria ni siquiera es 0, es menos 10. Claro. Porque ya estamos ahí, estamos a 5 minutos que las empresas te digan bajate el sueldo, como pasó en el 2001. Bajate el sueldo un 10, un 20, porque así no se puede seguir. Y esas son también los efectos de la apertura, ¿no? De la desregulación. Lo que pasa es que le van cambiando los nombres, pero en el fondo el modelo de la derecha siempre ha sido parecido, ¿no? Es efectivamente así. Claudio Dreschner es el dueño de Jazmín Chevar. Sí, me acuerdo. Creo que son carteras, ¿no? Zapatos, ropa, ahí está. Pensé que es algo vinculado al universo de la moda femenina, pero no tenía claro exactamente qué es lo que hacen. Bueno, lo cierto es que también hablaba en esta... Un poco shopping tenés, ¿no? Tengo medio poco shopping. No presto atención justo a eso, qué sé yo. Tampoco no me voy a hacer el Che Guevara bajando la sierra. A veces voy al shopping, pero miro cosas masculinas. Bueno, lo cierto es que aquí Claudio Dreschner habla en el mismo programa, ¿no? Estaban cruzándose, bueno, y tiene esta opinión. En América Latina lo que tenemos es un contraste y un nivel de desigualdad. Es el continente más desigual del planeta. La América Latina es el más desigual del planeta, ¿sí? Algo pasa. O sea, Perú es estable, Ecuador está dolarizado, pero no es lindo vivir en ninguno de esos dos países, con todo el respeto hacia los peruanos, a los ecuatorianos. Ellos están pasando y cuando ves todos los países latinoamericanos te encontrás con ese contraste. Ahora, acá que hemos logrado construir una clase media, hoy la estamos destruyendo. O sea, este plan va hacia un lado, donde los sectores medios van a desaparecer. Es otro tipo de país el que se está armando acá. Bien. Ahí está, Claudio Dreschner con claridad, ¿no? Entendiendo. No es el caso de este señor, pero hay mucha gente que se da cuenta que no es de derecha después de haber votado a la derecha. Sí, puede ser. Y ve las consecuencias de votar a la derecha. Creo, con no mucho conocimiento del caso, que no es el... por eso no conozco al señor. Lo mismo que hay otra, pero por ahí digo mal. Bueno, no lo voy pero a decir. Pero eso que dijo el otro día Fito Páez, sí, que había cosas que había que hacer. Ese es un discurso que está muy penetrante y muy afincado en los sectores medios altos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios. No todos, voy a hacer la salvedad, no todos, porque hay un activismo pyme que uno banca y defiende porque entiende que hay que defender el salario, el mercado interno, pero hay otros que alegremente votan estas cosas, ¿no? Y lo hacen sobre la base de ciertos criterios. Había que desregular, había cosas que no se podían sostener, los subsidios no se... Ahora, cuando pasa todo eso que dicen y se ven los efectos, y esos efectos les llegan, como te llega el agua a los pies cuando vas a la playa, ahí dicen, che, esto no está bien. ¿No? Digo, hay algo de ese comportamiento que es un comportamiento casi, yo te diría, de indolencia social, digamos, ¿no? Decir, che, bueno, y después me desentiendo, pero te va a llegar igual. Sí. En algún momento te llega. Si vos sos un tipo de trabajo, porque estamos hablando de la gente de trabajo, un comerciante es una gente de trabajo, un pequeño y medio empresa es gente de trabajo. Si vos estás hablando de gente de trabajo, estos modelos son antitrabajo y producción. Claro. En algún momento te llega, te va a tocar. Claro. Ahí Majo Castel, que nos está escuchando, corrobora lo que decíamos, que Claudio Dreschner siempre tuvo esta posición. Estuvo muy claro. Lo salvamos. Muy claro. Hagamos un paréntesis y lo salvamos. Presidente de la Cámara Textil y siempre en este lugar, incluso alertando acerca de los peligros de que ganara Milei, bueno, en ese sentido. Bien. Pero digo interesante de cualquier modo. Nos vamos a otro tema, ya quedan un par de audios más, pero este es importante porque Oscar Agos Carreño es diputado, integrante de la Comisión de Seguimiento de la Causa Libra, una comisión que ustedes, de investigación de la Causa Libra, una comisión que ustedes saben está completamente paralizada por una trapisonda del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es uno de los presidentes de Cámara de Diputados más impresentables que ha habido en la Argentina alguna vez. No por su apellido, no por su... no porque casi no tenía experiencia política, sino por lo que hace. Generalmente lo que hace es obstaculizar, ataca a periodistas en redes sociales, y eso sería, por supuesto, anecdótico, si no fuera porque además es acompañado de una obstaculización casi constante del trabajo legislativo. Entre ellos, el de la Comisión Libra, estuvo muy hábil y generó una composición de la comisión en la cual no se puede avanzar. Básicamente no se puede ni siquiera
no se pueden ni siquiera establecer las autoridades y las reglas por las que va a funcionar. Óscar Agos Carreño forma parte de esa comisión y viene siguiendo la causa Libra, y en esto van a escuchar ustedes su interpretación o su relato de cómo fue la declaración de Hayden Davis, este muchacho que está completamente implicado en la criptoestafa de Libra. Bueno, ¿qué dijo Hayden Davis de la participación de Javier Milei en los Estados Unidos, ¿no?, en la justicia norteamericana? El lunes pasado estuvo Hayden Davis declarando en la justicia norteamericana. Si vos lees la declaración de solo 3 carillas que hace Hayden Davis, él habla de una connivencia, es decir, habla de que venía hablando con el entorno del presidente y que en algún momento, por algún motivo, decidieron bajar sin consultar con él el tuit. Y que si esto hoy lo estamos calificando de estafa, que él dice que no lo es, tiene que ver con esa decisión del presidente en consulta con ellos y su equipo de dar de baja el tuit. Por lo tanto, si uno empieza a atar estos cabos de que no era público, de que alguien le pasó el contrato, de que Hayden Davis además vino de Argentina en un avión privado del entorno del presidente, más esta declaración donde parece decir de que había connivencia con Javier Milei, y que si alguien puede calificar esto de estafa, no es por su culpa, sino por la decisión del entorno de Javier Milei. Bueno, eso nos demuestra que tenemos que seguir investigando, que seguimos teniendo que trabajar la información que tenemos, porque, bueno, hay un montón de inconsistencias que tenemos que terminar de a ver si te... dilucidar. Bien, ahí estaba entonces Óscar Agos Carreño, diputado cordobés, insospechado de ser kirchnerista, ni peronista, ni nada por el estilo, que quiere que se investigue esto, obviamente, y estas son las evidencias muy claras, incluso en la declaración de Hayden Davis, de la participación de Javier Milei en la estafa. No hay chances de que se pueda despegar de esto, desde cosas muy básicas, como por ejemplo la clave que él difunde para que vos accedas al link de Libra, se la tiene que haber dado a alguien. Bueno, él maneja su cuenta, o quien maneja su cuenta tenía esa clave. Bueno, esa relación es fácilmente establecible. Claro. De muy fácil establecimiento. Vamos a cerrar, ya que hablábamos de la economía real y la financiera, con Eduardo Bussi, porque viste que hay un sector del campo que está bastante enojado y sentado arriba de los granos, básicamente. Vuelven las retenciones. Bueno, ya liquidaron todo lo que tenían que liquidar para subsistir los que viven de subsistencia, y los otros se van a sentar arriba de los hilo bolsas a esperar que en algún momento o el tipo de cambio sea mejor o bajen las retenciones acogotados porque no tienen $1. Eduardo Bussi lo describía de esta manera. La historia de la audiencia, ¿no? O sea, hace 3 meses, necesitado de dólares y al inicio de la cosecha de soja, fueron a Davos y se vino Caputo de raje para anunciar algo para incentivar que el campo liquide, ¿no? Remanente de la cosecha anterior, bueno, el inicio de cosecha de este año. No es un acto de generosidad ni una política productivista, es una acción de la necesidad de dólares que tienen. Sí, a ver, que no hace falta que no se la cuente a la audiencia, que están buscando dólares por todos lados para poder sostener artificialmente un tipo de cambio retrasado, en consecuencia una inflación dibujada, hasta que lleguen las elecciones de medio término. Bien, ahí estaba entonces Eduardo Bussi. Lo último, que es político, no viene acompañado de audio, pero que es importante, es lo que está pasando en la provincia de Corrientes, porque ahí se ve una interna entre los operadores libertarios. Mientras el Lule Menem parece que hubiese roto, un hombre muy cercano a Karina Milei, parece que hubiese roto con el gobernador Valdés, gobernador que estaba pintado de violeta. Es más, mandó a Leandro Esdero, el gobernador chaqueño, que es un hombre de él, a acordar con la Libertad de Avanza, y todo indicaba que lo mismo iba a pasar en la provincia de Corrientes. Sin embargo, se rompió cierto acuerdo y va a haber una lista libertaria, que es la de Lisandro Almirón, que quizá lo recuerden por algún escandalete en la Cámara de Diputados donde se levantaron, casi se trompean. Bueno, fue ¿Libertario y escándalo? ¿Juntos? Sí, juntos, efectivamente. Pero Santiago Caputo todo indica que en realidad quiere seguir con el acuerdo con Valdés. Por eso Camau Espínola se sentó con Valdés. Camau Espínola está para todo.
sirve para todo en estos casos, ¿no? Cuaidar no era el único. Y se sentó con Valdés y todo indica que esto es por patrocinio de Santiago Caputo. Ahí estamos viendo una interna que no es muy clara, pero que hay que prestarle atención, porque muestra cómo hay algunas voluntades de acuerdo que también después están atadas al territorio, ¿no? Claro, lo pienso también en función de ciertas discusiones que se están dando en la provincia de Buenos Aires entre los que ya quieren ser parte de la Libertad Avanza, como Ritondo y Santilli, y algunos intendentes que dicen, loco, a mí no me toca nada de todo esto. Bueno, para tener en cuenta. 8 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a ir una tanda breve. Cuando regresamos, el editorial, vamos a contar con pelos y señales cuál es el negocio detrás de este fallo de la jueza Presca en los Estados Unidos. Atención, ¿por qué Cristina está presa? Este caso yo creo que va a evidenciar sobre todo, y más que nada, digamos, cuál es la explicación de la prisión política de Cristina y su proscripción. Una escena en la que ella no está es propicia para que los fondos buitres vengan y se queden con todo. Ya venimos, En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En un mundo donde el cambio climático es un desafío global, la provincia de Córdoba se compromete a liderar el camino hacia un futuro sostenible. El 1, 2 y 3 de julio en el Centro de Convenciones Córdoba, te esperamos en la primera Conferencia Climática Internacional. Un espacio para reflexionar sobre los desafíos del desarrollo sustentable y explorar soluciones innovadoras. Inscripciones abiertas en conferenciaclimática.cba.gov.ar. Invita Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Caballero de Día, en AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad. Siempre. Esta es una historia que viene desde los primeros días de asunción de gobierno de Javier Gerardo Milei, ¿no? Porque recuerdan ustedes que tuvo un procurador que fue Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, el primero. Barra hizo un relevamiento sobre la causa vialidad que resultó favorable a Cristina Kirchner, ¿no? O sea, terminó convalidando extraoficialmente, pues no era un trabajo hecho como procurador, sino como especialista en derecho administrativo, en todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo del Estado, terminó diciendo que no había delito en la causa vialidad, que la presidenta no podía ser responsable de algo que ocurría a miles de distancias y en instancias muy inferiores, alejadas del Poder Ejecutivo. Ese informe de Barra precipitó un poco su salida, ¿no? Precipitó un poco su salida. Porque no era congruente con la necesidad de criminalizar y proscribir políticamente a Cristina Kirchner. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver YPF hoy con Cristina? Bueno, con YPF yo diría que Cristina tiene que ver todo. Porque fue a través de YPF que Cristina pudo, entre otras cosas, garantizar la soberanía hidrocarburífera con Vaca Muerta. La exploración, la explotación de Vaca Muerta se pudo hacer, entre otras cosas, porque Cristina expropió YPF y Cristina le devolvió la soberanía hidrocarburífera a la Argentina, cosa que no habían hecho otros. Y eso me parece que es fundamental. Nada de lo que suceda hoy está desligado de la situación de Cristina, porque quiero seguir avanzando. Se va Barra, insisto, procurador del Tesoro de Javier Gerardo Milei. Recuerden, ¿no?, cuando al principio de todo Milei iba contra la casta, ¿no? Incluso la casta era todo el mundo, incluso Macri, ¿tá? Después se fue tranquilizando y fue encontrando aliados impensables, incluso en el peronismo, ¿no? El peronismo Cuader, ustedes saben, no es solamente Cuader, hay un montón de Cuaderes que andan ahí boyando en el peronismo, pero esencialmente encontró también en la derecha antiperonista argentina un apoyo que le llegó vía balotage y que de algún modo conserva al presente. Yo creo que hay mucho de su voto original que ha emigrado, sobre todo a la insatisfacción y a la apatía, es decir, a la no concurrencia, a lo que se registra como no concurrencia, pero el antiperonismo cerril de personajes como Patricia Bullrich y otros, el propio Macri y otros, sigue siendo el voto fuerte de La Libertad Avanza en las provincias. Esto es lo que uno observa, ¿no? Pero bueno, Rodolfo Barra, un tipo que en su juventud había sido del movimiento Tacuara, ¿no?, un nacionalista, luego devenido en menemista de un gobierno no nacionalista, sino más bien aperturista y privatizador. Pero bueno, esa parábola que hace Barra no le impidió, en un estudio pormenorizado del expediente de vialidad, decir que Cristina era inocente y que no había delito en ese expediente. Barra sale, es eyectado después de que se conoce esta lectura suya del expediente de vialidad, y aparece en escena un personaje. Anoten, porque a mí me parece que estas cosas son para divulgar, y acá de este personaje que les voy a mencionar dice todo, incluso su apellido, ¿no?
El personaje es Santiago Castro Videla, es quien reemplaza a Barra como procurador del Tesoro. La Procuración del Tesoro es la jefatura de los abogados del Estado. Tiene a su cargo los litigios nacionales y los internacionales, ¿no? Cuando el Estado va a litigar al CIADI o en un juzgado, un tribunal de los Estados Unidos, como es el caso de este pleito por YPF, bueno, ahí tiene que ir un abogado del Estado. Ese abogado reporta o responde al procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado. En las épocas de Cristina fue uno, después en la época de Alberto fue otro, el Chino Zanini, que es el que tengo ahora presente en la cabeza. Es alguien de mucha confianza del presidente y saben que tiene que tener muy claro cuál es la defensa del interés nacional. ¿Sí? Bueno, la decisión de Javier Gerardo Milei es poner entonces en reemplazo de Barra a Santiago Castro Videla, un tipo joven, sin demasiada experiencia, pero un tipo joven. Ahora, ¿cuál era el detalle? ¿Cuál era la carga que traía Santiago Videla, más allá de su apellido? Venía de un estudio, de un buffet de abogados, de un tal Bianchi, que es o ha sido, en este juicio, en este pleito en los Estados Unidos por el tema YPF, voz cantante en favor del fondo buitre Burford. O sea, Burford, que es el que lleva adelante este juicio, un día citó a este señor Bianchi, socio de Castro Videla, para que le diera la razón al fondo buitre y no a la Argentina. Imagínense, pusimos como jefe de los abogados del Estado a un tipo que piensa que los fondos buitres tienen razón. Las consecuencias están a la vista. Hoy escuchaba tempranito, en un buen comienzo, a Daniel Rosso, decía, presten atención a lo que comunica Javier Gerardo Milei el día en el que va a un streaming, creo que a Neura, el streaming de Fantino, con un perro que no es el suyo, un perro que estaba por ahí. Detalle que no ha pasado inadvertido para buena parte de los amantes de los perros de este país. Al margen, cierro en paréntesis. Pero lo cierto es porque si el perro es tuyo te quiere, y si el perro no te quiere habla de vos. Cierro en paréntesis. Allí él aparece con un buzo, un mameluco de YPF. Estaba al corriente seguramente de lo que iba a suceder, y porque su procurador le debe haber avisado. Si el procurador es alguien que tiene lazos con Burford, ¿no? Pensar que el presidente no estaba al corriente del fallo de la jueza Presca y de esta operatoria de robo de YPF, porque lo que quieren es robarse, robarse YPF. Es tan grave lo que sucede con este señor Castro Videla, que se dan cuenta y a principios de este año dice, bueno, de todo lo que tenga que ver con YPF y con el juicio de YPF vamos a poner a otro señor, que es el subprocurador. Claro, pensar que el subprocurador va a tener una lectura distinta de los hechos o de los casos al procurador es infantil, como es infantil la salida que buscaron. Ahora, saben de la incompatibilidad, saben del delito que están cometiendo y lo tratan de ocultar, de dibujar, de disimular. Pero la movida por poner al subprocurador a atender el juicio en los Estados Unidos del fondo buitre Burford quiere decir que tenían, ¿cómo se dice? Bueno, la conciencia sucia. ¿Sí? Digo, suficiente para entender que de esta movida no está exento no está exento Javier Gerardo Milei, y que Cristina Kirchner cumple un papel en esta historia. Porque si Cristina Kirchner cumple un papel en la estatización del 51% de YPF, si cumple un papel destacado en la recuperación de la soberanía hidrocarburífera, si Cristina Kirchner, lo vuelvo a decir, allá por el 2011, escuchen bien, año 2011, porque esto hay que tenerlo presente. Cristina tiene una lectura muy clara de lo que era el mundo de los fondos buitres y esta economía casino a escala global, muy clara. Creo que fue una de las voces más nítidas que se presentó, por ejemplo, en Naciones Unidas, a denunciar no solamente el comportamiento de los fondos buitres, sino la displicencia con que los organismos
internacionales de gobernanza mundial dejaban actuar a estos fondos, que muchas veces atentaban contra la soberanía de los países, contra sus economías, que producían en muchos países miseria. Esto lo dijo Cristina, no es Fidel Castro, es Cristina Kirchner. No estoy planteándolos como antagónicos, pero quiere decir, el peso específico de la palabra de una 2 veces presidenta en los organismos internacionales, denunciando no solamente los fondos buitres, sino la economía casino global, y denunciando también las guaridas fiscales, que son todos nodos de la corrupción financiera internacional, A Cristina no le han granjeado amigos, ¿no? Más bien, el costo que ha tenido que pagar por recuperar la soberanía hidrocarburífera para que los argentinos hoy tengamos una nafta que sea más o menos acorde a un país que genera petróleo, que tiene reservas petroleras, o que tiene gas, la segunda reserva de gas más importante del mundo, y que también durante un gobierno peronista como el anterior se terminó de construir el gasoducto, el Néstor Kirchner, creo que ahora le cambiaron el nombre, pues este gobierno se dedica a cambiar el nombre de esas cosas. Con lo cual la provisión de gas barato para la industria, para el tendido domiciliario, cosa que no ocurre porque tenemos un gobierno de estas características, pero digo, todo estaba pensado en función de garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de este país y también una provisión de energía para la industria y la producción, la economía real. Era estratégica la decisión que tomó Cristina en ese momento. Y fue estratégica la pelea que ella dio contra esos fondos buitres y contra la economía casino global. Lo está pagando como lo está pagando. En San José, 11. Y todo lo que estoy contando, de algún modo, explica el porqué de la proscripción política. Cristina es inocente. Está mal condenada. Debe recuperar su libertad. Pero no va a suceder eso ahora. Porque la condición para poder saquear YPF es que Cristina esté presa. La condición es que Cristina esté fuera de juego político, cosa que depende de nosotros en realidad. Si nosotros olvidamos a Cristina, si nosotros le damos la espalda a Cristina, si nosotros no actuamos como ella actuó, porque ella no nos dio la espalda, no le dio la espalda a la producción nacional, no le dio la espalda a los ciudadanos de este país, cuando decidió estatizar YPF y convocar a todas las provincias, lo que decidió también fue un proyecto de país. Un proyecto de país que tiene petróleo y que tiene gas. 2 de las cosas que más se buscan en el mundo. Recursos que hoy valen miles de millones, parvas de millones de dólares. Y una decisión de Cristina, un movimiento de cintura a lo Messi, puso a la Argentina en otra condición. Pero ¿qué pasa? Hay que desescalar ese movimiento soberano. Milei no miente. Milei puso de procurador a un tipo de los fondos buitres. ¿Y qué quieren los fondos buitres? ¿La soberanía de Argentina? ¿O pretenden otra cosa? ¿O en realidad pretenden que la Argentina resigne nuevamente su petróleo y su gas? Me parece que la respuesta es obvia, ¿no? La intención de la jueza Presca, que en realidad es la jueza que sucede a Griesa, ¿no? Griesa hoy pasó a otro plano, y nos dejó la herencia. El legado de Griesa es esta señora Presca, que es una señora republicana, que ya hizo un fallo contra el Estado argentino de 16.000 millones de dólares, y que ahora lo que decidió es que se puede cobrar el fondo Woodford de YPF. Una locura, porque además YPF, escuchen una cosa, ese 51% está integrado también por las provincias, porque los recursos pertenecen a las provincias. Pero claro, le da este fallo a este fondo buitre para que pueda presionar a Argentina. Ahora, no está presionando a Cristina Kirchner. A Cristina ya la pusieron presa. ¿Sí? Están, de algún modo, dándole una excusa al gobierno de Javier Gerardo Milei y de Espert, que también le gusta hablar de estos temas, de Javier Gerardo Milei y de Espert, ¿para qué? Para que desguacen YPF, para darle al fondo buitre lo que pide. Porque ese fondo buitre, que va a cobrar algo o mucho, o todo, puede quedarse o con YPF o con los 16.000 millones de dólares, o se inicia una negociación, como van a ofrecer seguramente, bueno, con 8.000, no importa. Ahora, ¿saben la plata que Argentina se ahorró estatizando YPF? ¿Saben la plata
que Argentina ganó en estos años, después de haber expropiado y pagado por esa expropiación a Repsol? Porque hablan de precios estancos, ¿no? Y no en cuanto a la dinámica que ha tenido para la economía argentina. Y sobre todo para lo que significa a futuro. El gas, el petróleo, recursos naturales, materias primas fundamentales, la energía. Las guerras de hoy son por la energía. Vienen por YPF, vienen por nuestro gas, vienen por nuestro petróleo, pero primero tuvieron que ir por Cristina, porque Cristina se los dijo en la cara. Los fondos buitres son la expresión más desaforada, más caníbal del capitalismo casino global. En el año 2011, escuchen a Cristina, lo va a decir mejor que todos nosotros. Escúchenla ahora, porque en el año 2011 ella hablaba de lo siguiente. Nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Señores, las grandes cerealeras, las grandes empresas, por más grandes que sean, solamente pueden hacer movimientos especulativos, evidentemente, dentro de lo que constituye el sistema financiero. No hay posibilidades de especular, no hay posibilidades de obtener mayores o menores tasas de interés, si no está regulado también el mercado financiero, si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar, a ver en qué gasta cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa. Cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Cristina quería que se controlara los fondos buitres, que hubiese regulación para este tipo de movimientos distorsivos, porque imagínense, por 40 millones de dólares compraron una quiebra, que es la del grupo Eskenazi, y ahora le reclaman a la Argentina 16 mil millones de dólares. Tienen, obviamente, espalda, ¿no? El grupo Burford tiene muchísima espalda para comprar cualquier tipo de fallo. Si es que el término es comprar, digo, tienen el lobby necesario en los tribunales neoyorquinos para conseguir lo que pretenden, ¿no? Y lo hacen sobre estados súper endeudados, porque de toda esta pata también lo que hay que hablar es del endeudamiento. Estados súper endeudados, necesitados de dólares, pero que están muy debilitados también para ofrecer alguna resistencia soberana a las pretensiones y voracidades de estos fondos buitres, de este capitalismo financiero pirata, diría yo, porque a esta altura del partido el funcionamiento es prácticamente de corsarios, ¿no? Vienen por lo nuestro y lo hacen del modo en que lo hacían los piratas, al abordaje. Ahora, al mando tenemos un capitán que lo primero que hace, en vez de agarrar la espada para pelear, es levantar la mano. Y dicen, llévense todo, ¿sí? Entonces, no es imposible desligar la proscripción política y la condena a prisión de Cristina de las condiciones que se generaron para que esto ocurra. Y esto que va a ocurrir es grave. Para la economía argentina es grave. No estoy hablando de soberanía en términos abstractos, estoy hablando de lo que te va a salir la nafta, estoy hablando de lo que te va a salir el gas, estoy hablando de lo que va a ocurrir con nuestro país si prospera esta barbaridad. Tenemos un gobierno que, ustedes saben, trabaja para los buitres. Lo hizo Macri. Pepín Rodríguez Simón, que era asesor de Macri, lo primero que hizo cuando asumió en su momento fue sugerir un cambio de procurador en el gobierno de Macri, y pusieron a uno que también era o había trabajado en Buffett, que en los tribunales internacionales litigaban a favor de los fondos buitres. Por eso Macri, cuando asume, lo primero que hace es le paga a los fondos buitres sin chistar. Sin chistar. ¿Quién dijo sin chistar hace poco? Bueno, sin chistar, dice. El poder se ejerce sin chistar.
Se le pagó a los fondos buitres, ahora quieren o pretenden pagarle a este nuevo fondo buitre, el tema de YPF. ¿Y a los pibes qué? ¿Y a los viejos qué? ¿Se les pega? ¿Esa es la Argentina que quieren? La Argentina que quieren es esa, donde estamos discutiendo a ver si cerramos el Garrahan. Esa es la Argentina que tenemos cuando Cristina está presa. La proscripción de Cristina la vamos a sentir en el lomo. La vamos a padecer. Vamos a sangrar por la proscripción de Cristina. Sépanlo. Aquellos que se hacen los distraídos, en el peronismo, en el no peronismo, en el neoperonismo, sépanlo. No es momento de cuidarse. Es momento de pintarse de celeste y blanco. Es momento de pintarse de celeste y blanco porque vienen, no por YPF en términos abstractos, no es que se van a llevar el mameluco de Milei, se van a llevar la posibilidad de costos nacionales, para productos nacionales, para trabajos nacionales y para salarios nacionales. ¿Qué es lo que nos está viendo? Hay algo que nos está viendo. Miren, yo les quiero advertir, antes de cerrar, algunas cosas que van a ocurrir. Estos fondos buitres le pagan a periodistas acá en la Argentina. Le pagan a periodistas para que puteen a Cristina, para que puteen a Kicillof, le pagan a periodistas para que digan que lo mejor que puede hacer la Argentina es acordar con los fondos buitres, que lo mejor que pueden hacer es negociar y lograr una quita de lo que finalmente falló la justicia neoyorquina. Les pagan para convencer a esta sociedad de que lo malo lo va a beneficiar, la va a beneficiar. Son inmorales que ejercen este oficio con inmoralidad. Pero eso es lo de menos. Generan un clima, una atmósfera en la opinión pública favorable a lo que perjudica a las mayorías nacionales y populares. Por favor, la Argentina necesita un cambio urgente. Un cambio urgente en sus enfoques. No tenemos capacidad, porque aparte el monopolio más importante de la Argentina es el de la comunicación. Con lo cual estamos arrinconados, hablando muchas veces tonterías, pero no podemos dar estos debates. Ahora sí que estamos en una situación muy comprometida, porque la que nos defendía está presa, la que se bancó el fuego y la artillería de esos fondos buitres para darnos a argentinos y argentinas un mejor presente, para asegurarnos un futuro que hoy no tenemos, fue Cristina. Barra lo dijo, no hay condiciones, no hay delito por el cual se la pueda condenar. Lo volaron y pusieron directamente un procurador de los buitres para quedarse con YPF. Porque Cristina presa es la falta de soberanía popular y la falta de soberanía nacional. Estamos en un dispositivo totalmente ajeno a los intereses nacionales y también ajeno a los intereses populares. No estamos discutiendo 4 Garrahan, la construcción de 5 Garrahan con la guita que pidió Macri al Fondo Monetario. Estamos discutiendo que no lo cierren, que le paguen algo más a aquellos que van y estudian y se quemaron las pestañas para ser médicos. Miren en la situación en la que nos ponen, nos quieren postrados. Acuérdense, Castro Videla se llama el procurador. Acuérdense también del mameluco que llevó el otro día Javier Gerardo Milei. Acuérdense también que Milei prometió una cosa y finalmente termina siendo otra, ¿no? Porque no hay nada más casta en la Argentina que postrarse ante las voracidades de los grupos internacionales para someter a tu pueblo y que viva peor. No hay nada más casta que eso. Y hoy está ocurriendo esto que ocurre. Vienen por YPF, quieren robarse YPF y con eso también quieren robarse la mitad de la Argentina. Lo que quede de la otra mitad quedará para los grupos locales que saludarán, como casi siempre hacen cada vez que ven pasar, ¿no?, a los navíos extranjeros por los ríos interiores y se van para el norte, ¿no? Estos aplauden o vienen arriba de esos navíos. Los que ponemos cadenas, a veces perdemos. A veces las cadenas se rompen. Pero siempre hay un paisano más arriba que va a sacar la bandera, la va a plantar y va a hacer lo que tenga que hacer para que esto siga siendo un país en una puta colonia.
Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...38 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Cómo está el tema, la temperatura? En este momento, sí. Menos 1 grado 9 décimas la sensación térmica, 0 grado. 0 grado. Ya bajó, o sea, no es que tenemos 2 grados, ya hablamos menos 1 décima. Del componente ideológico del frío, ¿no, Roberto Caballero? No, ¿qué tiene que ver con claro, eso? Sí, el frío es gorila, ya lo dijimos. Y sí. Bueno, se ríen en el control. Hablando de gorilas, me prometió algo Iguacel. Claro que sí. Hablando de gorilas, bueno, dijimos que había varios protagonistas acá. Está el ex titular de la Agencia Nacional de Vialidad, el ex ministro de Transporte Dietrich. Ustedes saben que fue Iguacel el que inició la causa vialidad, inicialmente en el año 2016, que terminó, por supuesto, por la proscripción y detención arbitraria ilegal de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto se trata de, y está obviamente en curso, una denuncia que hizo el diputado Rodolfo Tailad en el año 2020 al respecto, que por supuesto es aplicada a la práctica de la criogenia de expedientes, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con la causa vialidad. Pero aquí se trata de un dinero que recibió la Dirección Nacional de Vialidad por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la finalidad de mantener la infraestructura de determinadas rutas en Salta, en Río Negro, en la provincia de Buenos Aires, con buena señalización, con obras que tienen que ver con esta situación que no es menor, porque hoy en día que nos encontramos con la paralización de la obra pública y con los accidentes que se producen justamente por esta no manutención y no señalización, bueno, esto era una cuestión central. Esta era la finalidad en teoría. Ahora, adivinar, Roberto, si hay alguna obra construida con los más de, creo que es 1.356 mil millones de pesos que le transfirió la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué obligación tiene, como toda transferencia, de rendir cuenta? ¿A vos te rindieron cuentas, Roberto? No. A la Dirección Nacional de Vialidad, con la gestión que inició en el gobierno de Alberto Fernández, tampoco. Y para eso lo tenemos en comunicación al doctor Luis Goldín, ex titular de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Doctor Luis Goldín, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda acá Natalia Salva y Roberto Caballero, el conductor del programa, con Florencia también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia, Roberto, Florencia? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, yo dije algunos datos, pero querías que nos comentes desde el punto de vista técnico la relevancia de esta situación, que obviamente es un escándalo por la ausencia de investigación. A ver, lo primero, lo explicabas bien, Natalia, al hecho, lo primero que tenemos que hacer es dimensionar del caso de corrupción que estamos hablando, porque no estamos hablando de una cuestión menor, sino de un monto realmente impactante, que a plata de hoy son más de 100.000 millones, como vos bien explicabas. Lo que se hizo fue la transferencia de fondos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la encargada de velar por la seguridad de todos nosotros en las rutas, hacia la Dirección Nacional de Vialidad, que es la encargada de realizar las obras. Claro. Entre los años 2017 a 2019 se transfirieron 1.300 millones. Cuando nosotros llegamos a Seguridad Vial en el 2020, encontramos estos giros multimillonarios de miles de millones hacia Vialidad Nacional, pero no encontramos un solo certificado de obra que dé cuenta del avance de las mismas, ni tampoco encontramos facturas que den cuenta de que las obras se estaban haciendo. Por eso lo primero que hicimos fue, con total cautela, cursar una intimación al otro organismo del Estado solicitando esta documentación. Claramente no estaba. Así que empezamos el camino lógico y jurídico de intimar a las empresas para que nos digan qué era lo que estaban haciendo. La respuesta fue realmente sorprendente, porque lo primero que nos dijeron fue que no estaban haciendo las obras, pero que no se las habían encargado ni siquiera. Que estas obras de señalización vial, estas obras para cuidarnos a todos nosotros en las rutas, ni siquiera desde Vialidad se la habían encargado. Con esta situación solicitamos una auditoría externa, que acá es importante hacer un detalle con esto que vos también mencionabas, Natalia, de la diferencia entre distintas situaciones que ahora vamos a abordar. Porque hicimos una auditoría sobre la totalidad de las obras.
No hicimos una auditoría sobre un punto, sobre un solo lugar. Si me permitís, Luis, en base a esto que decís, y nosotros para hacer un paralelismo con la audiencia, en la causa vialidad, de las 51 obras, solo se mencionaron 5 y se peritaron 2. Con lo cual, esta es una situación muy distinta, según vos lo comentás. Bueno, intentando nosotros tener toda la cautela posible, hicimos la auditoría sobre la totalidad de las obras. Como vos bien decís, no es que de un total de 50 elegimos 2, 5, no fue una cuestión antojadita, sino que intentamos de todas las obras, y lo hicimos, una auditoría completa para ver si se habían o no se habían hecho las obras en seguridad vial. Y el resultado de la auditoría fue realmente impactante y fue lapidario. Fue indignante porque lo que mostró fue que no se habían hecho ninguna de las obras, y en los lugares que había algún tipo de avance de obra era un tacho de combustible vacío con un palo dentro, como si esa fuese una obra vial de 1.300 millones. Impresionante. Claro, o sea, esos y por supuesto no pudieron rastrar ni ningún tipo de trazabilidad de qué fue lo que sucedió con esa cantidad de dinero. Bueno, nosotros obviamente al no poder hacerlo, esto derivó en una denuncia penal porque nos encontramos con el desvío de 1.300 millones, que repito, a fecha de hoy son más de 100.000 millones de pesos. Es 15 veces lo que está reclamando el Garraham, que tanto dolor nos causa a todos los argentinos. 15 veces el presupuesto que está reclamando el Garraham es este caso de corrupción que estamos hablando. La denuncia penal, que acá déjame hacer un parate porque es algo que ustedes mencionaban, tiene que ver con Javier Iguacel, que es el denunciante en la causa vialidad, y acá es denunciado por el mismo hecho, obra pública que no se realizó, pero con un agregado sumamente llamativo. El juez que tiene que investigar este caso de corrupción del gobierno macrista es Julián Ercolini. Y el mismo juez instructor de la causa vialidad, ¿verdad? El mismo juez y el mismo fiscal instructor de la causa vialidad. La diferencia, a pesar de que están todas las pruebas para que se avance en una investigación, que será la justicia después la que determine qué es lo que sucede, pero que tiene todas las pruebas para empezar a investigar, hace más de 5 años que no investiga. La diferencia, en una causa está Cristina y en la otra causa está Javier Iguacel, protegido de Macri y protegido hoy también de Milei, que no hace falta tener mucha memoria para ver que hace poco le asignaron un negocio de más de 100 millones de dólares. Así es, doctor. Le hago una pregunta. Esta prueba que ustedes encontraron cuando se toparon con esta circunstancia en la Dirección Nacional de Vialidad, ¿se trata de una prueba directa o de una prueba indiciaria? Que es lo que menciona, el tribunal en la causa vialidad. No. Acá tenemos una prueba contundente, no solo de las empresas que dicen que ni siquiera le solicitaron las obras, no solo la falta de certificados y la falta de facturas, sino una auditoría en el lugar, en julio del 2020, es decir, un año después de que se había terminado el convenio 2017-2019, donde las obras tenían que estar finalizadas, o por lo menos tenían que estar con algún tipo de ejecución, porque el dinero ya estaba girado y ya se había consumido por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, y la auditoría fue contundente. En ninguno de los puntos había una obra terminada. Me repite, doctor, ¿quién fue el organismo externo que realizó esta auditoría? Fue la Asociación Argentina de Carreteras, que es una asociación civil que es impensada de ser que Claro. Bueno, también hubo peritajes en la causa vialidad, le contamos a la audiencia, que justamente no fueron efectuados por peritos de parte, sino por la misma Dirección Nacional de Vialidad, y no arrojaron en ese caso sobrepeso. Sin embargo, acá me quedó con una imagen que cuenta el doctor Goldín. Un tacho con un palo, esta es la obra de señalización que hizo el gobierno de Iguacel. Perdón, doctor, pero acá la verdad que nos estamos riendo para no llorar. No, es que es realmente indignante, porque acá Natalia y a toda la audiencia tiene que entender que no estamos hablando solamente de números, acá no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de vidas, de personas que ya no están. Claro, porque esto se trata ahora de mantenimiento, que ya lamentablemente lo estamos viendo con la ausencia de mantenimiento en las rutas por el cese de la obra pública, se lleva puesto vidas. Y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que hablo acá un poco por arriba, pero tiene un índice de siniestrabilidad en materia de accidentes vial bastante importante. Es más alto el índice de siniestralidad vial que las muertes por cáncer, para que dimensione la audiencia de lo que estamos hablando, porque acá estamos hablando de cuestiones tangibles. Y algo evitable. Exactamente.
Exactamente, estamos hablando justamente del cuidado de toda la ciudadanía, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras parejas. No estamos hablando de cuestiones sueltas en el aire. Doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente ante novedades nos vamos a poner en contacto con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Acá está la Celeste ecologista que se había ido a vivir al oeste
a un lugar tranquilo de campo y descubrió que los fines de semana quemaban toda la basura. Y así hizo un par de canciones, habló del río Pollino. Quema tóxica se llama. Quema tóxica se llama el tema. Lleva años ya, ya lleva sus 15 años, tendrá esta canción o por ahí. Pero bueno, la Celeste de este tiempo. Hablando de cuestiones tóxicas, ¿no? El loafer se ha cobrado, bueno, hace rato que viene victimizando a un vicepresidente, en este caso el de Ecuador, en la época de Correa, me refiero a Jorge Glass. Ha sido condenado nuevamente a 13 años de prisión e inhabilitación perpetua, de por vida, a ejercer cargos políticos, obviamente sin ninguna prueba, y también como parte de la guerra contra la guerra política o la guerra jurídica, en realidad contra la opción política de Rafael Correa. Está en línea una investigadora del CONICET, coordinadora además del observatorio del Lawfare. Ella se llama Silvina Romano. Estaba conectada. ¿La tenemos conectada? ¿No? Desapareció del... Vamos a volver a llamar, dale. Vamos a volver a llamar. Si no, la llamamos mañana o ya estamos sobre el final del programa. Pero increíble, lo ocurrido allí con Jorge Glass. Se ve que los gobiernos que de algún modo u otro se plantan. Recuerdan que junto con Cristina, también Rafael Correa fue uno de los que más batalló contra los paraísos fiscales. De hecho hizo un plebiscito, me acuerdo, ¿no? Para que no pudieran participar en política aquellos que tenían capitales no declarados en el exterior. Bueno, todo eso se lo han cobrado, o se lo vienen cobrando. A él, sin poder retornar a su patria. Cosa más dolorosa que el destierro no debe haber, sobre todo para un dirigente político amante de su país como Correa. Y en el caso de Glass, bueno, ha sido sobre el que han descargado prácticamente todos el lawfare allí en Ecuador. Mañana seguramente vamos a retomar este tema. Tenemos sorteo federal, sí. Gracias a la LEF, debemos ahí tener ya ganador o ganadora, usted me dice. Así es, hoy va a ser quien va a recibir Prensa Popular y Revolución Argentina 1955-75 de Quito Burgos, es... Leo de Zárate. Leo, qué gran libro. Leo dice: abríguense, quiero el libro de Quito Burgos, y nos manda deditos en B y corazones. Así que bueno, atención entonces, Leo, vas a recibir en algún momento el libro de Quito Burgos. Excelente. Bueno, felicitaciones, y le cuento a la audiencia que en la operación técnica ha estado el señor Silvio Soler, como todos los días. En la coordinación ha estado Juan Pablo Fierro, también en la producción, y Ezequiel Leone. Le mandamos un abrazo a Gary Castro, que anda allí con algún problema de salud. En el stream a Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Ursagasti, en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. ¿Sí? Me tengo que ir. Sí. ¿Quién era que decía me quiero ir? ¿Era? Ay, sí. El ministro de Economía. Sí, no lo diga. Me quiero ir. Yo me tengo que ir. Tengo otro asunto, así que bueno, le quiero agradecer muchísimo. Gracias, doctora Salvo. Gracias Marquito Cittadini. Gracias, Flor. Quédense ustedes porque ya arranca en minutos nomás. Siempre soy el programa del Flaco Tonietti. Ya veo parte de ese gran equipo que lo acompaña jornada a jornada, y quédense con toda la programación de la 530, que ustedes saben está cada vez mejor. Nosotros nos despedimos hasta mañana, y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. Anunciando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar,
el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.